Bienvenido al segundo día de la Conferencia de Ministros y Obreros del 2021. De parte del Supervisor General, Pastor James Fadell, quiero darles la bienvenida y me gustaría pedirles a cada uno de ustedes que inviten a sus amigos, a sus miembros de la familia, a todos los obreros de su iglesia y ministros de todo el país, y que se puedan acomodar y ser reentrenados y reencendidos conforme confiamos en Dios para que nos traiga avivamiento en todo el continente de la RCCG en el nombre de Jesús. El día de hoy tenemos eventos que han sido planeados y organizados para hacer una bendición para ti. Así que tendremos una charla, por ejemplo, de cómo levantar obreros comprometidos y un equipo de trabajo comprometido para hacer la tarea que Dios nos ha dado. Y segundo, vamos a tener otra discusión del intercambio entre generaciones, cómo levantar y hacer que la nueva generación se involucre en el ministerio. Y la mano se llama Todas las manos a la cubierta. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Yo sé que Dios va a bendecirte tremendamente con esta discusión. En tercer lugar, vamos a tener otra sesión, otra charla, que tratará de cómo hacer un gran impacto en nuevos territorios. Yo creo que Dios nos ha mandado a las naciones y Dios quiere que tengamos impacto y seamos padres de las naciones de manera literal. Así que quiero que te acomodes conforme aprendemos de uno de nuestros pastores más experimentados. Y finalmente, nuestra última sesión va a ser dada por el Supervisor Continental. Y el tema será, ocúpate en tanto que yo vengo. Y pido a Dios que Él nos bendiga y nos enriquezca en este día. Oro a Dios que Él nos ocasione que seamos más cercanos, que estemos más avivados y estemos mejor posicionados para una gran cosecha en este año, en el nombre de Jesús. Gracias y que Dios te bendiga. Conforme tú te acomodas, invita a tus amigos, invita a tus miembros de la familia, enciende tu teléfono y manda el link a toda la gente de tu iglesia, tanta gente como tú conozcas. Deja que Dios use a cada uno de nosotros para poder levantar un gran ejército para esta gran tarea. En el nombre de Jesús. Gracias. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Damos gracias al Dios Todopoderoso por el privilegio de poder experimentar esta conferencia de ministros y obreros del 2021 titulado Dame Hombres para la RCCG América. Le damos a Dios el lugar, le damos gracias al Señor por el pastor y la pastora Ea Adeboye, por la oportunidad que nos han dado de entrenarnos, de poder volvernos como Jesús. También quiero darle las gracias a nuestro líder en la RCCG de América, el Supervisor General, el Pastor Fadell, por la oportunidad que nos ha dado. Y a nuestro daddy, el Pastor Bayo Adeyokunu, el asistente del Supervisor Continental, encargado de esta conferencia de ministros y obreros, por este gran privilegio. Estamos buscando un gran avivamiento. Se necesita un avivamiento ahora más que nunca antes, y yo oro a Dios que Él mande avivamiento ahora en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, queremos adorarte por esta conferencia de ministerios, queremos darte las gracias por tu amor por nosotros, queremos darte las gracias por el mensaje recibido, queremos darte gracias por preservar nuestra alma, espíritu y cuerpo, queremos darte las gracias por prepararnos, Señor, para tu reino eterno. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, de ser parte de esta conferencia de ministros, Señor. Les pedimos que tu Espíritu descienda, que tu fuego descienda, que tu Espíritu Santo tome el control y ahora más que nunca impactes nuestra vida, que sanes nuestra tierra, que traigas un avivamiento. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Avivamiento. Avivamiento significa
volver a la vida aquello que ha estado estancado o muerto. Avivamiento significa restauración. Avivamiento significa rejuvenecer o un movimiento desesperado por la salvación de las almas. El avivamiento significa un movimiento desesperado por la salvación de las almas. Y yo oro al Señor Jesús que Dios nos restaure, que Dios nos rejuvenezca, que empiece a salvar las almas de aquellos que se han perdido en esta tierra. En el nombre de Jesús, Dios restaurará, Dios rejuvenecerá, Dios comenzará a salvar las almas de los perdidos en esta tierra y aún más allá, en el nombre de Jesús. Cada hombre de Dios debe estar entristecido. Tiene que estar entristecido y afligido por la inmundicia del estado actual de la iglesia del día de hoy y del mundo entero. Debemos de doler por la tolerancia del pecado en la iglesia. Debemos doler por la falta de oración en la iglesia, por un avivamiento. Cuando aquellos a los que se les ha dado la responsabilidad de buscar el avivamiento no están orando, generalmente se estarán tambaleando. Así que tenemos que entristecernos y doler por la falta de oración en la iglesia. En la iglesia de hoy, muchos de los avivadores se han convertido en organizadores en vez de agonizadores. Es muy fácil tener gente, reunir mucha gente, pero en lugar de estar agonizando, están haciendo algo más. Hay muchos que interfieren, pero pocos que interceden. Necesitamos intercesores que puedan traer avivamiento a la tierra. Cuando nosotros fallamos en el lugar de la oración, llega la falla a todas las demás áreas. Alguien dijo que la más grande barrera para el avivamiento es cuando nosotros estamos muy interesados en la demostración. Te estoy diciendo, hay tanta demostración y poco poder. Hay tanta demostración y poca unción. Hay tanta demostración y poco impacto en la vida de la gente espiritualmente. Así que hay más exhibición que aquellos que realmente se entregan por completo a Cristo. Cuando hay autoesfuerzo, autogloria, autobúsqueda o autopromoción y entra en la obra del avivamiento, el Señor nos deja solos. Así que yo oro en esta noche para ti y para mí, que Dios nos libre del autoesfuerzo, que nos libre de la autogloria, que nos libre de la autobúsqueda, que nos libre de la autopromoción, para que pueda haber un verdadero avivamiento en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Cuando quiero que donde sea que estés tú digas Padre, y digas Padre, Padre, libra a los predicadores, libra a los pastores, libra a los ministros, líbranos a todos en general del autoesfuerzo, de la autogloria, de la autobúsqueda, de la autopromoción que ha estado afectando el verdadero avivamiento en nuestra vida. Por favor, Señor, líbranos. Libra a la iglesia de estos días. Libra a los predicadores de este día. Libra, Señor, a los ministros de este día del autoesfuerzo, Señor, que podamos confiar en ti por el avivamiento, Señor. Líbranos de la autogloria, Señor. Permítenos regresar toda la gloria a ti, Señor. Líbranos de la autobúsqueda, Señor. Esa autobúsqueda en la iglesia, Señor, que no deja que haya sacrificio, Señor. Líbranos de la autopromoción para que haya un avivamiento verdadero en la tierra. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado. Esto es un tiempo de oración, así que yo quiero que, por favor, con fidelidad y con compromiso, te unas conmigo en esta oración. Yo oro por ti y por mí, para que Dios de verdad nos libre del autoesfuerzo, Señor, que podamos confiar en Dios por el avivamiento de la tierra, de las almas, que Dios nos libre de la autogloria, para que podamos regresar a Dios toda la gloria en todas las cosas que nos conciernen aún en nuestra iglesia y fuera de la iglesia. Todo eso es gracias a Dios. Así que podamos regresar la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Así que viendo en el avivamiento, yo dije, avivar es restaurar, rejuvenecer y traer a la vida las almas de aquellos que están perdidos. Así que la primera característica del avivamiento es el llamado al avivamiento.
el llamado al avivamiento. Salmos 85, versículos 6 y 7. Salmo 85, versículos 6 y 7 dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Así que, hermanos, el mundo, nuestra nación, nuestra iglesia, desesperadamente necesitan un toque de Dios que convenza a los pecadores y los vuelva a Él. Dios necesita avivarnos una vez más, traernos de vuelta de la muerte espiritual a la vida espiritual, por las mantas de tristeza que cubren a la tierra. Necesitamos un avivamiento. Realmente necesitamos un avivamiento ahora más que antes. Así que consideremos ciertos puntos de este versículo de la Biblia. Dice, no nos volverás a avivar. Así que vamos a orar en este punto. Vamos a decirle, Padre, avívanos una vez más. Como en los días de los apóstoles, avívanos. Cuando el apóstol Pedro predicaba y 5,000 personas se entregaban al Señor. Avívanos una vez más, Señor. Como en los días de los apóstoles, avívanos una vez más, Señor. Como los días de los apóstoles. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Vuelve a orar y dile, Padre, avívanos otra vez por tu fuego del cielo. Suelta tu fuego para un avivamiento. Suelta tu fuego para un avivamiento. Mi Padre, suelta tu fuego para un avivamiento. Suelta tu fuego y aviva nuestras almas, aviva nuestro espíritu, aviva nuestro cuerpo, aviva la tierra, aviva las iglesias, aviva nuestros eventos, avívanos a todos, Señor. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Los amargos, los maldosos, los pecadores, el amor del dinero, el amor de la fama, el amor por las riquezas, por las propiedades, poder, deberán ser expuestos y renunciados antes de que realmente haya un verdadero avivamiento. Tú que estás escuchando esto, hasta que nos deshagamos de ese amor por el dinero, el amor por la fama y la popularidad, del amor por la riqueza, de las propiedades, del poder, hasta que nos deshagamos de todo esto y nos entreguemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo para el Señor, nunca podrá haber un verdadero avivamiento en la iglesia. Como en los tiempos de Samuel, en los tiempos de Esdras en la Biblia, en los tiempos de Elías, en el tiempo de Josafat, en el tiempo de Martín Lutero, de John Wesley y de Moody, tenía que haber una verdadera renuncia a todo esto antes de experimentar un verdadero y gran avivamiento. El juicio debe comenzar en la casa del Señor. Debemos comenzar por nosotros como ministros de Dios, contigo y conmigo. Y si no, ¿cómo podemos esperar que los pecadores se enderezcan si nosotros no lo podemos hacer siendo hijos de Dios y no estando bien con Dios? Enderézate o párate o siéntate o la forma que sea conveniente para ti. Pero necesitamos orar por nosotros mismos, que el Señor nos dé convicción a todos los predicadores, a los ministros del Evangelio, de nuestros pecados y nuestros errores, y nos ayude a renunciar a ellos para que haya un avivamiento verdadero. Dile, Padre, trae convicción a los ministros de Dios, trae convicción a los predicadores de Dios, trae convicción a los profetas de Dios, de nuestro pecado, de nuestros errores, de nuestra ignorancia, de nuestros pecados, y ayúdanos a renunciar a ellos para que pueda haber un verdadero avivamiento en la tierra. Hasta que los líderes no tengan convicción de sus errores, hasta que los líderes no tengan convicción de su pecado, hasta que los líderes no tengan la humildad por completo para saber que el trabajo de ganar a las almas es la responsabilidad única de aquel que nos mandó a hacer esta labor y que tenemos que depender solamente de Él. Hasta que no se haga esto, no podrá haber un verdadero avivamiento. Así que pedídele, Señor Jesús, avívanos
avívanos una vez más, aviva a nuestros predicadores, a nuestros ministros, aviva al mundo por completo de su pecado, Señor, y guíanos a todos, inspíranos a un verdadero arrepentimiento, inspira a los predicadores a un verdadero arrepentimiento, inspira a los pastores a un verdadero arrepentimiento, a los ministros de Dios, a los obreros que me están escuchando por todo Estados Unidos y todo el mundo. Inspíranos, Señor, y trae convicción verdadera, a un verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La primera cosa es que hubo un llamado al avivamiento para que Dios nos avive una vez más. Número dos, el avivamiento trae un tiempo de regocijo. Cada vez que hay un avivamiento, esto trae regocijo. No volverás a avivarnos una vez más para que tu pueblo se regocije en ti. No volverás a avivarnos una vez más para que el gozo de la salvación sea nuestra porción. El avivamiento trae un tiempo de regocijo. El avivamiento de Samaria, en el libro de los Hechos, trajo un gran regocijo a la ciudad. En Hechos 8, versículos 8, Hechos 8, versículo 8, la Biblia dice, así que había gran gozo en aquella ciudad, porque los hombres de Dios, los apóstoles, habían hecho temblar la tierra. Por el poder del Espíritu Santo, había un avivamiento de las almas. Así que hubo conversión de almas y gran gozo que se experimentó en esta ciudad. Así que levanta tu voz y dile, Padre, trae de vuelta el gozo del Señor a la vida de nuestros predicadores y nuestros ministros. El gozo del avivamiento, el gozo de las almas que han sido salvadas, traídas de vuelta. Tráelas de vuelta, Señor. Este gozo del avivamiento, Señor. No para volver a la congregación de los justos, en congregación de organizadores, sino en congregación de ganadores de almas, de agonizadores. Señor, oramos y te pedimos, trae de vuelta el gozo de la salvación en nuestras iglesias. Trae de vuelta el gozo de la salvación en nuestra vida. Trae de vuelta el gozo de la salvación en nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús. Oramos. Amén. Número 3. La oración de avivamiento provoca cielos de misericordia. La primera cosa es que para que Dios nos avive una vez más, lo número 1 que vimos es que debe haber un llamado por avivamiento. Y el número 2 es que la gente se regocije. Y número 3, la oración de avivamiento provoca que los cielos derramen misericordia. Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Levanta tu voz y dile, Padre, Señor, en tu ira, en tu enojo, Señor, estás enojado porque hemos dejado atrás lo que necesitamos hacer, Señor, pero muéstranos tu misericordia. Necesitamos tu misericordia. La iglesia de Cristo necesita tu misericordia. Los ministros de Dios necesitan tu misericordia. Los predicadores del mundo necesitan tu misericordia para nuestro error, para nuestra ignorancia, por vivir en aquellas cosas y dejando a un lado lo que se necesita hacer, Señor. Ten misericordia de la iglesia, Señor. Ten misericordia, muéstranos tu misericordia. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Número 4. El avivamiento trae salvación. El avivamiento trae salvación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos tu misericordia. Acabamos de hablar de la misericordia y ahora también vemos que el avivamiento trae salvación. El avivamiento trae salvación. El avivamiento y la salvación siempre van mano a mano. El avivamiento es el trabajo del Espíritu Santo sobre el alma de una nación que trae a miles de personas a un espíritu de salvación. Esto a su vez afecta
cada fase de la vida nacional. El avivamiento trae consigo salvación. El avivamiento nos cambia desde el interior, pero la información solo nos cambia por el exterior. Buscamos más por la información y no nos importa tanto el avivamiento, pero el avivamiento es aquello que necesitamos para que seamos sostenidos por la eternidad. Así que vamos a orar conmigo sobre este avivamiento que trae salvación. Y dile: Padre, empieza a salvar almas de manera genuina para tu reino, empezando por nuestros pastores, empezando por nuestros ministros, empezando por nuestros miembros, que haya restitución, que haya rededicación de nuestros ministros, de nuestros miembros, de nuestros trabajadores, rededicación a la obra del ministerio. Ayúdanos, Señor, a rededicarnos para el trabajo que tú nos has dado en nuestras manos, para que podamos nosotros trabajar hasta el final de los tiempos. Ayúdanos a conquistar el mundo hasta el fin, Señor. Avívanos, salva nuestras almas para que podamos nosotros tocar a las personas y poder hacer el trabajo del avivamiento. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Y dile: Padre, comienza a levantar hombres y mujeres en este tiempo que busquen la verdad del Evangelio de Cristo. Levanta hombres y levanta mujeres en este último tiempo y clámaselo al Señor con toda tu voz y dile: Padre, Padre, levanta hombres, levanta mujeres, levanta ministros genuinos, levanta pastores comprometidos en este último momento, que se levanten en búsqueda del verdadero Evangelio para que haya avivamiento en la tierra, en el precioso nombre de Jesús. Ahora dile: Padre, levanta verdaderos y honestos creyentes de todas nuestras iglesias que se levanten para este avivamiento de los últimos tiempos, Señor. Sácalos, levántalos, Señor, a través de creyentes verdaderos, de ministros verdaderos, de predicadores verdaderos, de pastores verdaderos, Señor. Levántalos por todo el mundo en nuestras iglesias para que puedan destacar y levantarse para este verdadero avivamiento. En el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús oramos. Punto número 5. El verdadero avivamiento requiere oración agonizante. El verdadero avivamiento requiere oración agonizante, así como Elías clamó en el monte Carmelo, así como Jesús clamó en el Getsemaní, así como Pablo y Silas levantaron sus voces en Filipo. Señor, nosotros también necesitamos tomarnos del altar de la gracia y empezar a derramar nuestras súplicas en agonía, nuestra intercesión, Señor, que te mueva a hacer tus obras, Señor, a nuestro favor. Señor, necesitamos levantarnos y orar por un avivamiento. Orar, Señor, solos, orar en grupos, Señor, orar en lo secreto de nuestro closet. Necesitamos orar por nosotros mismos. Necesitamos agonizar los unos por los otros. Necesitamos interceder por nuestros líderes cristianos, por nuestros obreros, por nuestros pastores. Necesitamos bautizar a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, a nuestras naciones, a este mundo en general, en un océano de lágrimas de intercesión, Señor, conforme pedimos el avivamiento de Jesús para la salvación de nuestras almas, para no ir al infierno. Así que tenemos que orar por el avivamiento. Cuando nosotros hablamos de orar por un avivamiento, hay diferentes métodos de oración. Cada persona puede orar de una forma para traerle avivamiento. Cada persona puede hacerlo. No necesitas esperar por nadie. Si tú estás solo en tu casa, en tu iglesia, puedes orar por un avivamiento. Santiago 5:16. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. El justo puede mucho. Así que tú clamarás como una persona solamente entre muchas. Y tú le dirás: Señor, escucha mi clamor con referencia a mi comunidad, con referencia a mi nación, a este mundo, Señor, y avívanos una vez más. Así que ahora levántate ahí donde estás como un individuo. Y si tú puedes clamar la oración eficaz del justo.
seas una dama, seas una jovencita, seas una señora, un hombre, un joven, un anciano. La Biblia dice la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que dile, Padre, Padre, escucha mi oración. Señor, referente a mi comunidad. Señor, escucha mi oración referente a mi ciudad. Señor, escucha mi oración referente a mi nación, Señor. Y aviva nuestra vida una vez más. Aviva nuestra alma una vez más, Señor. Escucha mi oración. En el precioso nombre de Jesús oramos. Y dile, Padre, Padre, escucha nuestro clamor con referencia a nuestros predicadores, a nuestros pastores, a nuestros ministros, Señor. Y avívanos una vez más. Avívanos una vez más. Avívanos una vez más. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Así que una persona puede clamar por avivamiento. Dos cristianos pueden orar para traer avivamiento. Dos pueden orar para traer avivamiento. Mateo 18:19. Mateo 18:19 dice: si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre, el que está en los cielos. La Biblia dice, si hubiese dos, así que si tú estás ahí con alguien, puedes orar con esta persona y decirle, Padre, Padre, escucha nuestro clamor referente a nuestra comunidad, nuestro clamor referente a nuestra ciudad, nuestro clamor referente a nuestra nación, escucha nuestro clamor referente al mundo, Señor, y que haya un avivamiento. Señor, derramamos la sangre de Jesús sobre nuestra ciudad, derramamos la sangre de Jesús sobre nuestras naciones, Señor, derramamos la sangre de Jesús sobre nuestras comunidades, que haya un avivamiento, que haya un cambio, que haya convicción, Señor. Que haya renuncia al pecado, Señor, y en la iniquidad. Que haya renuncia de nuestro error, Señor. Que haya un avivamiento. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Así que, así como estás orando con esta persona, la Biblia dice que donde hay dos personas que se pongan de acuerdo, cuando dos se ponen de acuerdo, algo maravilloso que se pida, algo maravilloso comenzará a suceder. Así que con esa persona que está, Señor, vamos a orar y decirle, Padre, escucha nuestro clamor con referencia a nuestros pastores, a nuestros ministros, a los ministros de Dios, Señor. Ven y avívanos una vez más. Deja que tu fuego, el fuego de tu avivamiento, sea el que incendie la vida de nuestros pastores, en la vida de nuestros ministros, de todos los obreros de la iglesia redimida de Dios y en el cuerpo de Cristo en todo el mundo, Señor. Avívanos una vez más. En el nombre precioso de Jesús oramos. Así que una persona puede pedir un avivamiento. Dos personas se pueden poner de acuerdo y orar por un avivamiento. Y una congregación completa, número 3, una congregación completa puede orar para pedir avivamiento. Así como nos estamos congregando en esta conferencia de ministros, podemos orar en unidad para clamar por avivamiento. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que él está diciendo, mi gente, una congregación de gente también puede orar y pedir avivamiento. La oración eficaz del justo puede mucho, pero ¿cuánto más se puede hacer cuando nosotros todos juntos nos arrepentimos? ¿Cuánto más se puede hacer cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos dedicamos nuevamente al Señor y renovamos nuestra oración? Y unos con otros, Señor, imagínate, tendríamos un avivamiento aún más grande y aún mejor que aquello que sucedió en el Pentecostés si nos pudiéramos unir. El Señor en su misericordia nos ayude para que nos unamos como una iglesia, para que nos entendamos nuestro propósito como una iglesia, para que el avivamiento venga en el nombre de Jesús. Así que la primera característica del avivamiento de la que hemos hablado es un llamado por avivamiento. Un llamado por avivamiento. Quiero que veamos la segunda cualidad del avivamiento. La segunda cualidad del avivamiento que queremos considerar
el día de hoy. Es el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios para el avivamiento? La primera característica es el clamor por el avivamiento y el segundo punto es el mensaje de Dios. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy aún nos sostenemos de los ídolos o dioses de esta tierra? Cualquier cosa en esta tierra se puede volver un dios. Lo que sea que nos consume, lo que sea que nos entreguemos, a lo que sea que domine nuestra vida, a lo que miramos cuando necesitamos ayuda, lo que ponemos antes que Dios, cualquier cosa se vuelve un dios o ídolo en nuestra vida. Cualquier cosa que nosotros pongamos antes que al Señor, arriba de Dios, en nuestros intereses personales, la autogloria por causa de nuestros logros puede volverse un Dios por encima del Dios que nos ha llamado al avivamiento. Así que escucha el mensaje del Señor. En Sofonías capítulo 2, versículo 15. Primero estamos hablando del llamado del avivamiento. Hemos hecho una oración y el segundo punto es el mensaje del avivamiento. El mensaje que Dios nos ha dado como predicadores, como ministros. Busca que tengamos convicción nosotros mismos para traer un avivamiento. Sofonías 2:15. El mensaje dice, la traducción del mensaje dice, esta es la famosa y alegre ciudad que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo soy la ciudad número 1, yo y no más. Así que, ¿cómo ahora está asolada? Hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto de ella se burlará y sacudirá su mano. Así que el mensaje de Dios es que, ¿cómo es que estas ciudades famosas que presumían, que decían yo soy la número 1? Este es un mensaje para ti y para mí. Y cuando también vemos Sofonías 3 del 1 al 5, Sofonías 3 del 1 al 5 dice, ay de la ciudad rebelde, la casa de opresores, la contaminada, la que no escuchó la voz. Esa es la palabra de Dios. La ciudad que no recibió corrección. Esta es la palabra de Dios. La ciudad que no confió en Dios. Esta es la palabra de Dios. La ciudad que ni siquiera se acercaba a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos. Hombres prevaricadores. No se puede confiar en ellos. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no es tocado por el mal. No habrá iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Este es el mensaje de Dios a la gente. La segunda característica que puede traer convicción es entender lo que el Señor está diciendo acerca de la iglesia. Y voy a tomar 8 puntos de Sofonías capítulo 2 y Sofonías capítulo 3. Y quiero que tú vayas después y te tomes tu tiempo y estudies el mensaje del Señor para escuchar lo que el Señor está diciendo sobre la iglesia. Número 1 que veo de este mensaje. Él dice, muchas iglesias se están volviendo de la ciudad de gozo en un lugar sucio, contaminado y oprimido. Muchas de las iglesias se han olvidado la razón por la cual las iglesias han sido establecidas en el primer lugar. La razón por la que Jesús murió por la iglesia en el primer lugar
Es para poder levantar una iglesia que se regocije, una iglesia que conoce a Jesús, es una iglesia que se regocija y estas se han convertido en iglesias sucias, en oprimidas, en iglesias contaminadas. Así que quiero que ores conmigo en esta noche. Que el Señor salve nuestras iglesias. Que salve y nos libre de una vida contaminada, un pensamiento contaminado. Y dile, Señor Jesús, libra nuestras iglesias. Líbranos en estos tiempos de vivir de manera sucia, de tener mentalidad contaminada, Señor, de la inmundicia de este mundo. Aviva tu iglesia, Señor. Es tiempo de que avives a tu iglesia por causa de los últimos tiempos, Señor. Aviva a tu iglesia, por favor. Avívanos de un pensamiento contaminado. Avívanos de un vivir contaminado. Avívanos de la contaminación, Señor. Aviva a tu iglesia, Señor. Aviva a cada uno de nosotros ahora. Avívanos ahora. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Número 2. La lección 2 del mensaje del Señor. Como segundo punto, es que muchas iglesias están viviendo sin importarles nada. Y vamos a pedirle al Señor, salva nuestras iglesias de vivir cuidadamente. Salva a nuestros ministros de pensar descuidadamente. Salva a nuestros pastores de vivir descuidadamente. Aviva nuestras iglesias del descuido. Déjanos ser y tener una motivación espiritual. Señor, libra a tu iglesia de la carnalidad. Libra a tu iglesia de la autogloria. Libra a tu iglesia de la autojustificación. Libra a tu iglesia de la autojusticia. Señor, líbranos del descuido. Líbranos del descuido. Ayuda a que haya un avivamiento, Señor, en nuestras iglesias. Deja que haya un avivamiento en nuestras iglesias. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. La tercera cosa que he sacado de esta porción de la Biblia de Sofonías 2 y Sofonías 3 es que el orgullo se ha asentado en las iglesias. Ellos pensaban que no había nadie como ellos, que ellos eran los más grandes. Y así hay gente que cree que ellos son grandes, que son lo mejor, que no hay nadie mejor que ellos. Y cuando esto pasa, nunca habrá un avivamiento verdadero. Por eso es que estamos viendo organizadores y no agonizadores. Estamos viendo más carnalidad que espiritualidad. Así que el pastor dice, la iglesia que yo levanté, por la cual yo sufrí. Pero ahora te pregunto, ¿qué diría Pablo? Aquel que murió, que fue golpeado, que fue encarcelado, y aún él decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Así que la verdad tiene que regresar a la iglesia. El avivamiento necesita regresar a la iglesia. Nosotros necesitamos entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Necesitamos entender que hay un fin para todas las cosas que hacemos aquí en esta tierra. Así que o hay un fuego en el infierno o una vida eterna. Así que si tú no pones tu mentalidad en esto, será muy fácil perderse. El orgullo está acabando con las iglesias en todo el mundo. La competencia está acabando con las iglesias en todo el mundo. Han cambiado los motivos de la iglesia. El motivo por qué hacemos las cosas ha cambiado. Ya el motivo no es el ganar las almas, sino ahora el motivo es poder demostrar, es enseñar el poder que tenemos. Pero ahí es donde necesita iniciar el avivamiento de la iglesia. Así que dile, Padre, sálvanos. Señor, sálvanos del orgullo. Señor, sálvanos y líbranos de clamar propiedad de la iglesia por la cual tú moriste. Señor, que no digamos, es que yo he sufrido, es que yo he trabajado, es que yo realmente espero que nosotros pensemos como los apóstoles pensaban, que podamos cumplir ese propósito como los apóstoles que decían, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y en algún momento llamaron a Jesús y le dijeron, te hemos seguido por tanto tiempo, ¿cuál será nuestra ganancia? Y Jesús les dijo, tú tienes que dejar a tu padre o tienes que dejar
dejar a tu hogar, tienes que dejar todo y tienes que seguirme. Y Él prometió que en este mundo hay solo cosas limitadas, pero más adelante habrá un segundo mundo donde tendremos nuestra gloria. Así que mucha gente que se está preocupando por lo que van a recibir en este mundo, pero no se están preocupando por lo que van a recibir en el siguiente mundo. Así que vamos a pedirle al Señor y vamos a decirle, ayúdanos, Señor. Dile, pastor, ayúdame del orgullo, ayúdame del orgullo, de tomar la gloria donde yo no tengo que tomar la gloria. Así que ora por ti mismo. Esta es una oración de avivamiento. Dile, Señor, avívame. Señor, quita el orgullo de mí. No dejes que yo tome gloria de aquello que no debo de tomar gloria. Deja que toda la gloria sea regresada al Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos. En el precioso nombre de Jesús oramos. Yo dije que la segunda característica del avivamiento es el mensaje. El punto número 3 es que la gente que pasare junto a ella se burlará y sacudirá sus manos y pronunciará desolación. Vemos muchas iglesias que están cerrando porque hay más carnalidad que espiritualidad. Muchas iglesias están cerrando porque hay una milla de logros y solo una pulgada de profundidad de la unción y de la espiritualidad. Así que cuando la profundidad de la unción no puede sostener la longitud de los logros, entonces solamente es cuestión de tiempo. Así que cuando la gente pasaba, ellos estaban hablando y se burlaban y sacudían sus manos, y podemos ver cómo hay muchas iglesias que estamos escuchando que están cerrando. ¿Por qué? Porque la profundidad de la espiritualidad no se puede comparar ni medir contra la longitud de los logros que están proclamando. Vamos a pedirle al Señor y decirle, no abandones a tu iglesia hasta que sea desolada. No nos dejes. No nos abandones. No abandones a los predicadores del mundo. No abandones a los profetas de este mundo. No abandones a los evangelistas de este mundo, Señor. No nos abandones. No nos abandones a manera de que nuestras iglesias sean desoladas, que se vuelvan en casas vacías. Señor, no nos abandones. Ayuda a nuestras iglesias. Ayúdanos a permanecer hasta el final. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Punto número 5. Aprender como este mensaje del libro de Sofonías, capítulo 3, y decía que los líderes no recibían corrección. Muchos de nosotros llegamos al punto en el que cuando crecemos, el que nos corrijan es algo muy difícil. Esto es normal con los hombres. Llegamos a un punto en el que cuando tú haces algo que está mal, te regocijas en haberlo hecho porque la gente aún así te seguirá aplaudiendo por hacer algo que está mal. En este libro de Sofonías dice que los líderes no recibían corrección. Que no lleguemos a este punto donde no sepamos recibir corrección. Ese es el punto donde ya no hay retorno. El punto de no retorno. Que no lleguemos ahí. Que haya un avivamiento antes de que sea demasiado tarde. Así que dile, Padre, tócanos. Toca a nuestros líderes, los líderes que están viviendo por encima de la corrección. Y Señor, haznos humildes para someternos a la corrección cuando es requerido. Señor, ayúdanos a redescubrirnos a nosotros mismos y a someternos a la corrección, en la corrección del Espíritu Santo, la corrección de la palabra de Dios, la corrección de nuestros líderes, que no vivamos por encima de ser corregidos. Señor, ayúdanos a ser humildes y que haya un verdadero avivamiento en este último tiempo. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Otra lección que tenemos que aprender de Sofonías es que decía que los príncipes eran como leones y que los profetas eran livianos, eran prevaricadores. A veces vas a ciertos lugares donde la gente ya se ha crecido tanto que se vuelven como un león para el rebaño. Se vuelven opresores para el rebaño. Se vuelven livianos y engañosos para el rebaño. Y cuando llegas a este punto no hay forma de que haya un avivamiento. Así que por eso el avivamiento tiene que comenzar con nosotros en la iglesia, con nosotros como predicadores. Tiene que comenzar con nosotros como pastores. El avivamiento tiene que comenzar con nosotros. Si nosotros estamos
enfocados y sabemos que en algún momento va a haber un juicio, el avivamiento tiene que comenzar con nosotros. Este tiene que convertirse en un clamor para decirle, Señor, cambia nuestros corazones para que no vivamos una vida de engaño, para que no vivamos una vida de opresión, para que no estemos oprimiendo a aquellos que están debajo de nosotros, sino que seamos honestos, que seamos humildes, que sirvamos con sinceridad y integridad en el nombre de Jesús. Que haya un verdadero avivamiento. Es cuando nosotros estamos santificados que podemos santificar a otros. Es cuando nosotros estamos santificados que podemos hablar el Evangelio de Cristo. Señor, santifícanos. En el precioso nombre de Jesús oramos. Punto número 7. Acerca del mensaje de Dios. Dice, sus sacerdotes contaminaron el santuario. Así que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y vernos y preguntar, ¿qué estamos haciendo nosotros como obreros y ministros que está contaminando el santuario de Dios? Hay cosas que nosotros hacemos que nos hace sentir bien, nos sentimos apreciados, nos apreciamos a nosotros mismos, la gente nos está siguiendo, aprecian lo que hacemos y obedecen a los líderes. Pero la pregunta es, ¿estamos realmente contaminando la iglesia como la Biblia está diciendo aquí en Sofonías? Porque decía que los sacerdotes contaminaban el santuario. ¿Qué podemos hacer para salvarnos de contaminar al santuario? Así que quiero que oremos y le digamos, Señor, perdónanos si de alguna manera hemos contaminado el santuario con nuestra carnalidad. Carnalidad. Con nuestro autointerés, Señor. Ayúdanos a limpiar tu santuario. Señor, lávanos con tu amor, con el poder del Espíritu Santo. Señor, trae convicción con tu Espíritu Santo y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Y último punto es que los pastores han falseado la palabra. ¿Cómo pueden falsear la ley? Es cuando tú predicas por autointerés. Cuando el propósito es con otro motivo, no lo estás haciendo porque estás siendo llamado a hacerlo y a sufrir con ello. El pastor Pablo decía a fin de conocerle y el poder de su restauración y la participación de sus padecimientos. Todo lo que queremos hacer a veces es exhibir el poder, acumular riqueza, llevarnos la gloria, la fama, pero cuando algo tiene que ver con la participación de sus padecimientos, en cualquier momento que llega cualquier cosa que tiene que ver con los padecimientos a nuestra vida, nosotros lo rechazamos y no queremos participar de este padecimiento, sino que queremos demostrar solo el poder. Así que vamos a decirle al Dios Todopoderoso, vamos a decirle, Señor, avívanos, Señor, para que podamos predicar mensajes no diluidos, no un mensaje que nos haga vernos bien. Hasta que esto no comience a suceder, realmente llegará un verdadero avivamiento. Así que ayúdanos a predicar un mensaje no diluido. Señor, que no hagamos violencia a tu palabra, a tu ley. Señor, ayúdanos a predicar mensajes no diluidos, de convicción, mensajes de redención, mensajes de salvación a nuestros congregantes y al mundo, para que pueda haber un verdadero avivamiento. Esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Así que yo dije que la primera cualidad del avivamiento es que hay un llamado por avivamiento. Y le pedimos a Dios, avívanos. El segundo punto es que hay un mensaje para los avivadores, hay un mensaje para nosotros, que hemos analizado un par de ellos, pero por causa del tiempo ahora vamos a la tercera característica del avivamiento, que es el arrepentimiento. Cuando nosotros escuchamos el verdadero mensaje, lo que tiene que venir primero antes de un verdadero avivamiento es el arrepentimiento. Así que para cerrar este mensaje de avivamiento, esta oración de avivamiento, vamos a ver la tercera característica, que es el arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Así que antes de que haya un verdadero avivamiento y que Dios venga y haga lo que tiene que hacer, tiene que haber un cambio de nuestros malos caminos, tiene que haber arrepentimiento. Así que
Lo primero que tenemos que hacer es buscar el nombre del Señor. El primer alcance que tenemos que tener para tener el arrepentimiento es buscar el rostro del Señor con toda humildad. Buscar su rostro significa buscar su aprobación en nuestra vida. Si no buscamos su rostro, no podemos tener aprobación de lo que hacemos. Esto habla de la sonrisa del Señor sobre nuestro comportamiento. Cuando Dios no está sonriendo sobre nosotros con bendición por nuestro comportamiento, una bendición no puede durar. Así que el primer acercamiento al arrepentimiento tiene que ser buscar su rostro. Esto acarrea la idea de no hacer nada que pueda hacer que Dios se entristezca. Buscarle para que no hagamos nada que se entristezca con nosotros. Es la respuesta de tantos años de lo que Dios nos está pidiendo hacer. ¿Cuántos años de que el Espíritu Santo está detrás de nosotros y nosotros hacemos como que no escuchamos porque nos hará ser humildes, nos va a afectar de nuestra zona de confort y decimos, no quiero escuchar cuando tú hablas? Así que estamos hablando de una intimidad completa en armonía, una armonía completa con la voluntad de Dios. Así que dile, Señor, dame un corazón de arrepentimiento, Señor, para venir delante de ti y arrepentirnos, Señor. Ayúdanos a redescubrirnos a nosotros mismos, Señor, a reexplorarnos, Señor, para que el avivamiento comience con nosotros. Si no comienza con nosotros, no puede ir más allá de nosotros. Si el avivamiento no comienza con nosotros, no puede ir más allá de nosotros. Si el avivamiento no comienza con nosotros, no puede ir más allá de nosotros. Así que, Señor, mi Dios, danos un corazón de arrepentimiento para buscarte. En el nombre precioso de Jesús oramos. El segundo acercamiento al arrepentimiento es voltearnos de nuestros malos caminos. Solamente podemos dar la vuelta si entendemos lo que significan malos caminos. Podemos estar tan acostumbrados a nuestros caminos que podemos vivir en malos caminos y esto ser parte de nuestra vida. Buscar su rostro es darle la espalda a cualquier cosa que no tiene un lugar delante de Dios. Tiene que haber un cambio de las cosas que pensamos. Cualquier camino que no es el camino de Dios es un camino malo. Muchas veces yo me pregunto a mí mismo, cuando estaba tomando esa decisión, ¿fue Dios o fui yo? Cuando estaba diciendo, esto es lo que yo quiero hacer, este es el camino que yo creo que debo de ir, ¿era Dios o era yo? Si tú no puedes responder esa pregunta de manera apropiada, entonces tienes que volver a Dios. Cuando dije lo que dije, ¿era Dios en mí o el diablo en mí? Cuando rechacé las instrucciones, ¿era Dios pidiéndome que yo lo hiciera o era mi criterio? Romanos 14:23. Romanos 14:23, Pablo dice, lo que no se hace con fe es pecado. Lo que no proviene de la fe es pecado. Así que los caminos malos no solamente son las cosas que hacemos, sino las cosas que no hacemos. A veces tú puedes decir, yo no he hecho nada malo, pero los caminos de maldad no son solo las cosas que he hecho, sino a veces son las cosas que no he hecho, porque nos afecta nuestra zona de confort, porque afecta nuestra dignidad, porque nos queremos ver bien, y dejamos que esas cosas se queden sin hacerse y están contadas como un mal camino delante de Dios. Así que vamos a pedirle al Dios poderoso y decirle, Señor, ayúdanos a voltearnos de nuestros malos caminos, Señor. Y oro por ti y por mí, que el Señor nos ayude a dar la vuelta en el poderoso nombre de Jesús. Así que el resultado del arrepentimiento es que Dios escuche desde los cielos y nos perdone y nos sane. Así que Él ha prometido responder. Ponte de acuerdo con Él. Él ha acordado escuchar. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Él y le buscamos, Él ha hecho un acuerdo para escucharnos y para sanar nuestra tierra. Nuestra tierra necesita sanidad. Nuestras heridas abiertas solamente pueden ser curadas por Dios, no por nosotros. Así que necesitamos posicionarnos en el ambiente espiritual para traer este avivamiento para sanar nuestra tierra. Y la responsabilidad de la sanidad, sanar la tierra, es ponernos en las manos de Dios si nos posicionamos para ser un agente de cambio. Así que vamos a clamar los próximos 5 minutos. Vamos a decirle, Señor, sabemos que tú nos has limpiado, que nos has purificado, que nos has santificado. Da tu poder a nuestros labios conforme decretamos la sanidad a esta tierra. Da poder a nuestros labios con tu fuego. Deja que tu fuego toque nuestros labios, que tu fuego toque nuestras lenguas, que tu fuego toque nuestras vidas conforme decretamos la sanidad sobre nuestra tierra. Y pedimos, Señor, que los labios de cada uno sean tocados por tu Espíritu Santo, que
tu boca, tus labios sean tocados con el fuego del Espíritu Santo conforme decretamos los siguientes minutos la sanidad de la tierra. Donde sea que me estés escuchando, hermanos y hermanas, yo espero que tú hayas sido tocado por esta palabra. Hasta que no aceptemos esto en nuestra vida, no podemos volvernos un agente de avivamiento. Así que levanta tus manos y empieza a decretar que nuestra tierra es sanada. Con fuego, con truenos, que nuestras tierras sean sanadas. Que haya avivamiento en los hogares que se han quebrantado. Que haya avivamiento en la vida de los pastores que han sido quebrantados. En la vida de los miembros que han sido quebrantados. Que haya avivamiento en la vida de los ministros que han sido quebrantados. Que haya avivamiento en estos tiempos que han sido quebrantados. Que haya un avivamiento en nuestras iglesias. Iglesias que están estancadas, iglesias que se están cayendo, iglesias que los demonios han sometido, que hay un avivamiento. Hablamos avivamiento a cada iglesia que está pasando por dificultad. Hablamos avivamiento a cada ciudad que está en pecado. Un avivamiento a los corazones de los homosexuales, de las lesbianas, de todas las cosas que hace la gente, que hace que Dios se entristezca. Hablamos avivamiento por las personas que están cargando armas y matan a otros. Hablamos avivamiento para aquellas personas que han vivido en pecado, que se han olvidado de Dios. Hablamos avivamiento a las vidas de aquellas personas que hablan que no hay un Dios. Hablamos avivamiento a las personas de las otras religiones que no conocen a Jesús como Señor y Salvador. Hablamos avivamiento a los corazones de los líderes de las naciones de este mundo. Hablábamos avivamiento a las vidas de los líderes de las naciones de África, los líderes de las naciones de Europa, los líderes de las naciones del Reino Unido, los líderes de las naciones de América, todos los líderes de las naciones. Hablamos un avivamiento a su vida. Hablamos convicción. Hablamos que ellos se volteen de sus malos caminos. Hablamos de que ellos vean el rostro del Señor, que ellos no tengan descanso hasta que se entreguen por completo al Señor, que solamente sea el Señor el que dé paz y que los llene. Hablamos avivamiento a las tierras. Hablamos avivamiento a las Américas, a la Iglesia Redimida de Dios, que haya un verdadero avivamiento en la RCCG de América, que haya un avivamiento que traiga las almas a Cristo, que haya un verdadero avivamiento en nuestras iglesias, un verdadero avivamiento en la vida de los pastores, en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Quiero que comiences a darle gracias al Señor, el Señor del avivamiento, el Señor que envía avivamiento, el que es el dueño del avivamiento, el que es el agente mismo del avivamiento, el que puede avivar. Vamos a decirle, Señor, te damos las gracias, Señor, porque habrá avivamiento, porque no habrá opresión, habrá sanidad, habrá un nuevo inicio para las personas. Empieza a darle las gracias, que hay un verdadero avivamiento. Te damos las gracias, Señor, porque va a haber un avivamiento. Después de este COVID-19 va a haber un avivamiento de las almas perdidas, de aquellos que no tienen esperanza, de aquellos que están deprimidos, que hay un verdadero avivamiento. Dale gracias, Señor. Gracias por que ha comenzado el avivamiento y ha empezado ahora. En el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Espíritu Santo divino, te damos gracias. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Si uno de nosotros se puede parar, si dos de nosotros se ponen de acuerdo, si mi pueblo, la congregación de la gente, se puede parar en el altar de las oraciones y orar, tú prometiste que nos vas a escuchar. Mi Dios y mi Señor, venimos contra toda potestad que se está levantando en contra del avivamiento de esta tierra. El poder de la decepción en la vida de las personas. La gente que está viviendo en error, en pecado, en error del orgullo, en el error de la autosuficiencia, de la autojustificación, Señor, de la fama, el amor por la fama, el dinero, por el materialismo, Señor. Oramos que tú rompas nuestros corazones y, Señor, nos des un corazón de carne, que podamos ser avivados. Avívanos, oh Señor, avívanos otra vez. Aviva nuestras almas, aviva nuestros ministerios, aviva nuestros miembros, aviva, Señor, a los líderes de Estado, Señor, a los presidentes de las naciones, aviva, Señor, a cada miembro de nuestra iglesia, y que podamos estar preparados para la obra del Señor. Gracias, Padre,
Claro que va a haber un verdadero avivamiento y va a haber un gozo en el cielo y va a haber salvación de las almas. Gracias, nuestro Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Padre, queremos darte gracias, Señor, por el día de hoy. Te apreciamos por la oportunidad de venir hasta aquí con tus hijas e hijos. Para ti sea toda la gloria, para ti sea toda la honra, Señor. Haz una gran obra en medio de nosotros en esta hora, en este momento. Deja que solo tu nombre sea glorificado. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad de venir hasta aquí en este día. Le damos gracias a Dios por esta conferencia única de ministros y obreros. El Señor Todopoderoso nos ministre vida a todos nosotros en el nombre de Jesús. Quiero honrar a los ancianos y a los líderes en esta casa. Gracias a Dios por el supervisor general. El Señor le siga bendiciendo. Y también por todas aquellas personas, los líderes y obreros que están en este lugar. Yo creo en Dios que durante esta conferencia de ministros, el Señor de Dios nos va a avivar y la mano del Señor hará una gran obra en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, y voy a estar leyendo el versículo 19 hasta el versículo 22. Hechos de los Apóstoles 26, versículo 19 hasta el 22. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Versículo 21. Por causa de esto, los judíos, aprendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Creemos en el Señor, que el Señor bendecirá su palabra y ministrará vida a nosotros en el nombre de Jesús. Estaré hablando cortamente sobre el compromiso con la obra. Compromiso con la obra. Como creyentes, no solamente como creyentes, sino obreros en la viña, como hermanos y hermanas y todas las personas que están aquí de parte de Dios en la casa de fe, ¿cómo nos comprometemos con la obra? Y quiero decirte a ti en esta noche que el trabajo con la obra es primeramente la función de 5 puntos principales que están en nuestro fundamento. Cómo venimos al conocimiento de Cristo y las cosas que suceden cuando nosotros venimos. Esto define muchas de las cosas de nuestro fundamento y estoy creyendo a Dios que el Señor nos ayudará hoy. Número uno que queremos ver es que tú tengas un encuentro con Jesús. Ese encuentro define tu compromiso. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús? ¿Realmente lo conoces a Dios? Y tú dices, pastor, estamos hablando a ministros, pero nunca nos podemos hacer lo suficiente esta pregunta. ¿Cómo llegaste tú a Cristo Jesús? ¿Cuál fue tu encuentro? En Lucas 5, del versículo 1 al 11, particularmente el versículo 11, Lucas 1, del 1 al 11, particularmente el versículo 11, el versículo dice que Pedro estaba en el mar, en el agua, y estaba pescando y no había pescado nada en toda la noche. Pero cuando vino el maestro le dijo, echad las redes nuevamente. Y atrapó tantos peces, y ese encuentro sorprendió a Pedro. La Escritura nos dice a nosotros en ese versículo 11, y dejándolo todo, le siguió. El encuentro que él tuvo con el maestro le hizo comprometerse con él. Y él dijo, si este hombre de la nada me puede conseguir peces en mi barca, entonces yo creo que necesito seguirle. ¿Cuál fue tu encuentro con Jesús cuando le entregaste tu vida a Jesús? ¿O cuál ha sido tu encuentro consistente con Jesús? Que eso va a definir tu compromiso con Él y con su obra. En Hechos de los Apóstoles 9, del 4 al 9, este fue el encuentro del apóstol Pablo cuando él iba camino a Damasco. Pero cuando llegamos al versículo 20, te vas a dar cuenta qué fue lo que sucedió. En el momento en el que este hombre se cae en su camino a Damasco, él le pregunta al Señor, ¿qué es lo que querrás que yo haga? Y entonces él tuvo un encuentro durante 3 días sin comida.
Ni siquiera tenía vista. La Escritura dice que cuando el Señor lo volvió a visitar, él exactamente en ese momento fue al templo y empezó a predicar a Cristo. A partir de ese día, y entonces él se levanta con Agripa y le dice, yo no puedo desobedecer a mi plan espiritual. Mi encuentro fue tan grande que no lo puedo olvidar. Así que cada día, a pesar de todas las dificultades, él fue a perseguir al Señor. ¿Cuál fue tu encuentro con Dios? O mejor aún, ¿cuál ha sido tu encuentro con Jesús últimamente? Si tu encuentro ha sido muy efímero, no me sorprende que no estés comprometido con la obra. Pero si tu encuentro ha sido como una base diaria, entonces dejarás todo atrás y seguirás al Maestro. En Lucas 8, del 1 al 3, la Biblia dice en Lucas 8, del 1 al 3, hablando de María Magdalena, de la cual tenía 7 espíritus terribles. La Escritura dice que ella adoraba al Señor con sus cosas, con sus bienes, con todo en su vida. La Escritura dice a nosotros que esta dama, si hubiese sido alguien de quien su vida o de su cuerpo hubiese sido solamente un espíritu que le sacaron, diría, ¿acaso no fue solo uno? Yo escuchaba de un hombre que había estado enfermo y había estado en el hospital, y cuando sanó le preguntaron, ¿no vas a ir a la iglesia? Él dijo, bueno, cuando alguien va al hospital y es sanado, él va de regreso a su casa, no necesita regresar al hospital. ¿Por qué necesito regresar a la iglesia? Y no te preocupes, es porque era una enfermedad pequeña, pero imagínate que hubiesen sido 7 espíritus. Esa es la causa por la cual esta mujer no tenía la duda. Mira al versículo, ella decía que ella le entregaba todo a Jesús porque no había sido un espíritu, había sido 1, 2, 3, 7 espíritus. ¿Dónde estaría más ella sino en Dios? ¿Cuál fue tu encuentro con Jesús? O últimamente, ¿cuál ha sido tu encuentro con Jesús? Esto va a definir tu compromiso. El hombre loco de Gadara, la Escritura dice que inmediatamente él fue sanado. En Marcos 5, dice que inmediatamente él fue sanado. En el versículo 20, la Biblia dice que este hombre quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, no puedes venir conmigo. Ve allá y haz lo que sea que el Señor te diga que hagas. Y entonces la Escritura dice que él se fue y empezó a predicar por todas partes y a anunciar lo que el Señor había hecho. ¿El Señor ha hecho algo en tu vida? ¿Has tenido un encuentro con Él últimamente? Esto va a definir tu compromiso. Definirá tu compromiso. Si tú no has tenido ningún compromiso con Él últimamente, entonces es tiempo de que tú vayas a tu aposento secreto y es el tiempo de que tú grites, llores y te comprometas con el Señor. Pero entonces hay un problema. Tus encuentros con Él van a definir tu compromiso. Finalmente quiero decir esto sobre el punto del encuentro. Cuando vemos Lucas 19, del 1 al 10, nos habla la historia de Zaqueo. Pero el versículo 8 fue la cumbre de ese versículo de la Escritura. Dice que este hombre era chaparro y no había forma que él pudiera ver a Jesús. Y él sabía que nadie le daría atención. No importando que tanto él se esforzara, no podría ver a Jesús. Pero de repente el maestro se paró debajo del árbol y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Así que por eso es que este hombre empezó a confesar y a arrepentirse, porque es tu encuentro el que va a definir tu compromiso. ¿Cuál ha sido tu compromiso últimamente con el Señor? Si tú has tenido un buen encuentro con Él en una base diaria, yo no necesito, por eso yo le doy gracias a Dios por la iglesia que nos ha dado, porque yo no necesito ir detrás de nadie. Yo confío en Dios que cuando Dios se ha encontrado con ellos, ellos van a venir ellos mismos. Ellos van a estar en el tabernáculo. Es mi oración, que alguien vaya y clame por un encuentro con Dios para que tu compromiso vaya más arriba. Número 2 que quiero hablar es ¿quién te llamó a ti a la labor? ¿Eres un obrero? ¿Eres un ministro de Dios? Aquel que te llamó definirá tu compromiso. Si yo soy el que te he llamado a la tarea, entonces, pues, decepcióname, no importa. Pero el que te llamó, si es el Señor, la Biblia nos dice en Éxodos 3, del 1 al 10, Éxodos 3, del 1 al 10, pero específicamente el versículo 10, la Biblia dice que Moisés estaba cuidando de
de los animales de su suegro. Así que estos fueron y se separaron y llegaron al monte del Señor, y de repente el Señor llamó su atención, y el Señor llama su atención y habla con él y lo separa y lo santifica, y le dice: ahora ve, te estoy enviando a ti, te estoy enviando a Egipto, vas a ir a liberar a mi gente, y cuando llegues ahí, yo estaré contigo, y tú librarás a la gente de Israel y los traerás a esta montaña. Así que fue el Señor el que le dio la labor. Era de esperarse que él fue hasta allá, porque fue aquel que le dio esta labor. No me sorprende que Aarón podía haber fabricado un ídolo para la gente. ¿Por qué? Porque Aarón no sabía de Dios. Él solo conocía a Moisés. Él podía darse el lujo de fabricar un ídolo, pero Moisés no. Moisés no podía hacerlo, porque él sabía quién era el que le había llamado. ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién te llamó a ti, hermana, hermano? ¿Quién te llamó a ti que trabajas en esta obra? Y tú puedes decir: Señor, pues yo escojo venir, pero no. Si realmente tú eres un obrero en esta tarea, no solamente te llamaste a ti mismo. Mateo capítulo 20 habla mucho de esto. La Biblia dice que el dueño de la viña fue al centro y llamó a gente a trabajar a la viña. Los llamó para trabajar. Si Él no te ha llamado, entonces consigue que te llame. Si no, no importa cuánto te estamos empujando para ser comprometido con esta obra, nunca te vas a comprometer. Porque aquel que te llamó es muy importante. Josué 1, del 1 al 5. La Biblia dice que Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, así que te estoy enviando a ti ahora como lo envía él. Ve. Así que es entendible que no importando todas las batallas que Josué tuvo, no se dio la vuelta. ¿Por qué? Porque aquel que le llamó le dijo: yo voy a estar contigo a donde sea que vayas. ¿Ha sido tu llamado, hermano? Si de verdad has sido llamado, entonces no significa que yo tengo que estar detrás de ti. Tú deberías estar comprometido. Si el que te llamó es Cristo, entonces tienes que estar comprometido más allá de lo que yo puedo imaginar. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: oh rey Agripa, yo no desobedeceré la visión del cielo, no me detendré. No importa cuánta la gente se va a un lado o el otro, yo no puedo detenerme, porque aquel que me llamó me ha enviado. Hermanos, el compromiso en la viña. ¿Quién te llamó a ti? Déjame decirte algo, hermano. Si tú has venido como a causa de tu estómago, entonces tú nunca te vas a comprometer con la iglesia. Hay mucha gente que está aquí y a lo mejor no te va a gustar lo que yo te estoy diciendo. Y mucha gente me va a decir: el cuartel general no me va a ayudar. No me llega ayuda de Dallas, de los diferentes lugares. Pero Dallas te va a fallar, las oficinas centrales te van a fallar, pero depende de quién te llamó. Si el maestro te ha llamado, tú estás haciendo caso a su llamado. Tú podrás decir como el apóstol Pablo y decir: oh rey Agripa, no fui rebelde, no puedo ser rebelde a la visión celestial. Yo necesito hacer la obra. Así que es mi oración que alguien aquí, si tú no has sido llamado, entonces regrésate a tu casa y dile a Dios: Señor, llámame para que yo pueda ir. Déjame cargar esa misma pasión. Hay muchos de ustedes que es solamente a su interior el que les ha llamado, y eso es la verdad. Y si no te dan una paga, entonces tú le vas a decir: pastor, ¿vas a atender a mi familia? Deja que Dios te cuide y sea el que te revele en el desierto para que tú sepas que hay un Dios en los cielos que infunde temor en los corazones de los hombres. Hermano, yo he visto a gente que sin trabajo buscan en el ministerio. Si tú vienes a esta obra porque no tienes un trabajo para ti en América o porque no hay trabajo para ti en Canadá, entonces nunca vas a tener un compromiso realmente, solamente en tus propios términos. No es lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando gente que está comprometida con Dios, que está comprometida en función de quién les ha llamado. Si tú has venido a esta tarea sin el respaldo del Espíritu Santo, te vas a decepcionar. Aún nosotros que estamos en el llamado a veces nos sentimos desanimados, pero cuando es Dios el que te ha llamado, tú vas a poder decir: oh rey de Agripa, oh pastor Fadel, oh CEO, yo no estoy avergonzado, no puedo ser rebelde a la visión celestial, quiero hacer la obra de mi Padre, y que así sea para ti en el nombre de Jesús. El compromiso.
a la obra. Compromiso a la obra. ¿Cómo puede un hombre estar comprometido con la obra? Número 3, muy rápido. Tu conocimiento de la tarea o de la obra te ayudará a comprometerte. Cuando tú sabes cuál es la tarea que te han encomendado, no te vas a detener con nada. Cuando ves Éxodos 25:9, Dios dice que Él tomó a Moisés al monte y le dio unas tablas con las leyes que tenía que hacer. Y cuando Él vio las leyes, Él dijo, wow, esto es interesante. Y cuando Él bajó al valle, Él no podía detenerse. Las instrucciones que le habían sido dadas fueron escritas en tu mente. Y de hecho en Hebreos 8:5 nos dice que hay un énfasis que le dan a Moisés y le dicen, asegúrate de hacer conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Si tú sabes la tarea que se te ha sido asignada, hermano, tú serás comprometido. El conocimiento de la tarea te mantendrá comprometido día y noche. No era de asombrarse cuando Moisés no podía detenerse. En la construcción del tabernáculo no se detuvo. Éxodo 40:33. La Biblia dice, y así Moisés acabó la obra. La última frase dice, así acabó Moisés la obra. Hasta que él acabó la obra, él no se detuvo. Él estuvo comprometido a construirlo. ¿Has sido tú llamado pastor? ¿Has sido tú llamado un líder a la RCCG? Necesitas tener compromiso. Si tú sabes cuál es la labor que te ha sido asignada. Hay quienes que dicen, Daddy Gio nos está diciendo que plantemos iglesias, pero yo te estoy diciendo, estás entendiendo mal. No es Daddy Gio el que lo está diciendo, eres Dios el que lo está diciendo. En el momento en el que tú lo ves, que es Dios el que te dice, planta iglesias, tú no plantarás iglesias en tu nombre. Yo veo gente que está plantando iglesias a su nombre en todas partes y la estamos administrando nosotros como si nosotros fuéramos quienes los tenemos que administrar. Pero despierta, necesitamos despertar y hacer las cosas bien, de acuerdo al modelo. Vamos a Éxodo 40:33, vamos hasta el versículo 34 y vamos a ver lo que dice. Cuando Moisés terminó, algo sucedió y la Biblia dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Muchas de las obras que estamos haciendo hoy, la gloria del Señor no está ahí porque no estamos trabajando de acuerdo al modelo. Si tú lo haces de acuerdo al modelo que tú ya has visto, entonces la gloria vendrá y entonces tú estarás comprometido con la obra. Si tú estás haciendo esto, pregúntate algo y di, ¿estoy trabajando conforme al modelo? ¿Me ha mostrado Dios algo o solamente estoy caminando en lo que yo creo que Dios quiere que haga? No es suficiente para hacer lo que Dios quiere. El conocimiento de la tarea va a hacer que nosotros nos comprometamos. En Juan 1:33, Juan Bautista dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el elegido. Entonces Juan el Bautista no conocía a este hombre, pero el que está en el cielo le dijo, ve y bautízalo. Y le dijo, sí, tú vas a bautizar en la mañana, en la tarde, en la noche, porque él no sabía cuándo iba a venir este hombre. Pero él tenía un entendimiento de la tarea, que era en el lugar del bautismo, donde este Mesías se iba a dar a mostrar. Y este hombre estaba listo para ir a bautizar en la noche cuando le decían que necesitaban bautizarse. Él estaba comprometido sin falta. Hasta ese día que Jesús se muestra y le dice, oh, aquel que me ha enviado me dijo que cuando yo continuara bautizando y no me diera por vencido, aquel que era el Mesías se iba a mostrar. Ahora no le conozco, pero aquí está y puedo ver el Espíritu que desciende sobre él en el lugar del bautismo, porque él sabía y reconocía lo que él tenía que estar haciendo. Lo mismo sucede con Pablo ahora en nuestro texto. Y él le dice, oh rey de Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que lo hacía de día y de noche para asegurarme que no me lo pierda. ¿Tú tienes el entendimiento de la labor? Esto me lleva a David. David tenía el entendimiento de cómo el tabernáculo se tenía que ver. En Primera de Crónicas 28 del 11 al 12. Primera de Crónicas 28 del versículo 11 al 12. David
La Biblia dice, y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras. Y el versículo dice, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente. Él tenía este plano en mente. Y ahora se lo dio a su hijo y le dijo, mira, esto es lo que el Señor me ha mostrado. Esta es la forma en la que se tiene que ver. Y yo amo este hombre llamado David. Las Escrituras dicen en el versículo 19 de Primera de Crónicas, versículo 28, y dice, todas estas cosas dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Tú sabes qué fue lo que hizo? En el momento en el que él se dio cuenta de todas estas cosas, que esta era la tarea del Señor, que esta era la comisión del Señor de hacer el templo. Cuando tú vas a Primera de Crónicas 22:14, mira lo que dice. Amo a este hombre y dice, he aquí, ve el compromiso. Yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. Mira lo que hablamos de dinero. Estamos teniendo el problema de gente que no trae dinero a la iglesia, que no puede diezmar. Pero mira, es porque no tienes el entendimiento de la tarea que te ha sido dada. Dallas no te dio una tarea. Lagos no te dio una tarea. El cielo es el que te dio la tarea. Este hombre tenía esta tarea y entonces decidió ir a su aposento secreto y entregarse a Dios en todo, en las finanzas, en el dinero. Y la Biblia dice que él se preparó para ello por el conocimiento que él tenía. Si tú tienes el conocimiento de la obra, tú vas a entregarte a ello. Y la Biblia dice que entonces él fue y trajo 100,000 talentos de oro. Y no solamente eso, sino que él trajo de su propio tesoro. Y entonces dice, con gran esfuerzo, yo me he preparado para esto. Cuando parece que yo estoy cómodo en el ministerio, yo me preparo para ello. Cuando parece que yo estoy luchando las batallas en la vida, yo me preparo para esto. Yo me comprometo a esto porque Él me mostró lo que tengo que hacer. Así que por eso Moisés no podía descansar hasta terminar la obra. David no podía descansar porque aun cuando él sabía que iba a morir, él no estaba descansando, él estaba entregándose a la obra. Hermano, tú tienes el conocimiento de la tarea que se te dio. Te va a ayudar para ser comprometido a ello. Y yo amo a esto de Juan el Bautista. Él empezó a bautizar y siguió bautizando y él no sabía cuándo iba a llegar Jesús, pero él estaba entregado a la obra. Imagínate que te llamaran a las 2 de la madrugada y le dijeran, oye, me quiero bautizar, y él dijera, oh, no tengo tiempo, pero él dijo, no, porque él me dijo que va a llegar el Mesías al lugar del bautismo. Así que el conocimiento te va a ayudar. Ahora, el punto 4 que te quiero dar. El punto 4, escucha. La medida de gracia en tu vida definirá tu compromiso. No mires al señor A o al señor B, porque la gracia que tiene el señor A puede ser menos que la tuya. La gracia que el señor C se carga puede ser menor que la tuya. Así que si tú lo comparas y tú dices, oh, él está haciendo la obra de esta manera, este no lo está haciendo bien, ¿por qué yo tengo que venir y matarme haciendo la obra? Esta es la obra de mi Padre. Así que sí, es la obra de tu Padre que te ha llamado. Sí es la obra de tu Padre. Y si realmente tú eres un portador de la gracia, que tú no seas un deudor de gracia. Porque si la gracia te ha sido dada y tú te rehusas a darlo, tú eres un deudor de gracia, eres un deudor de gracia. Pero si la gracia te ha sido dada más a ti que a aquel que está allá, no lo mires a él. Tú tienes que comprometerte más que él. El apóstol Pablo decía esto. Y él decía, mira, en 1 Corintios 15:10, él decía, por la gracia de Dios, 1 Corintios 15:10 dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, por su gracia que fue derramada sobre mí. Y escucha esto, no fue en vano, sino que él trabajaba aún más. Decía, yo trabajo más, yo me comprometo más que otros, más abundantemente que otros. Y decía, ¿por qué? No por mí, sino por la gracia de Dios que está en mí. La gracia en tu vida definirá tu compromiso. Y si tú sabes que Dios te ha dado la gracia para hacer tanto,
poquito y estás haciendo menos, entonces eres un deudor de gracia y el cielo te lo va a demandar. Así que por eso no puedes estar mirando al Señor A o al Señor B, sino que trabaja de acuerdo a la gracia, a la medida de gracia que se te dio. Y algunos dicen, Pastor Olawale, tú gritas mucho cuando predicas, y es porque no me puedo quedar callado. Ojalá que pudiera, pero está quemando en mis huesos. Por eso cuando tú me ves, yo estoy hablando de venir y trabajar de acuerdo al modelo, es lo que el Señor me ha dado a mí todo el tiempo y me ha dicho, mira, tienes que trabajar de acuerdo al modelo y yo voy a defenderte en toda tu obra. Y nunca le he fallado. Yo soy como Pablo a Agripa y le dijo, mira, rey Agripa, yo no he sido rebelde a la visión celestial que Dios me ha mostrado. La pasión que Él me ha dado, la gracia que me ha dado, Él la ha metido en mí. Yo no puedo hacer menos. Yo quisiera poder solamente relajarme, pero no. Y estoy listo para seguir adelante, porque la medida de gracia que está en ti define tu compromiso. Si parece que no tienes la gracia, entonces ve y pide la gracia, y entonces te comprometerás hasta ahora. Pero si parece que tienes más gracia, pero no te gusta el sistema, entonces te voy a decir, tú vas a ser un deudor de gracia. La gracia del Señor no debe ser en vano en tu vida. Y el apóstol Pablo diría lo mismo. Dice, la gracia de Dios que está en mí, 2 Corintios 6.1, 2 Corintios 6.1. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no sea en vano, que no seas tú el que cargue la gracia de Dios en vano. Número 5, muy rápido. Último punto que quiero mencionarte es esto. Hermanos, respeta la plataforma que el Señor te ha dado y comprométete. ¿Y a qué me refiero con respetar la plataforma? El Señor te ha dado la iglesia redimida de Dios, particularmente las Américas, donde se supone que tienes que trabajar y trabajar como si no hubiese un mañana. Yo no voy a convencerte, yo no voy a hacer esto, pero déjame decirte una cosa. Es la plataforma que el Señor te ha dado que tú tienes que usar para trabajar y comprometerte, porque si no estás comprometida con esta obra, tú vas a estar en esta plataforma. Déjame te lo explico de otra manera. En Mateos 13, las Escrituras hablan de la parábola del sembrador. La Biblia dice en el versículo 4, Mateo 13:4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y no solamente esto, ahí es donde crecía la semilla. Y cuando él vio que cayeron ciertas semillas en el versículo 4, luego en el versículo 5, otras cayeron en pedregales. Y en el versículo 7, otros cayeron entre espinos. Y en el versículo 8, otros cayeron en buena tierra. Pero notarás algo, que donde sea que cayeron, crecieron. Así que tú has caído en la tierra de la RCCG. Ahí es donde estás. Así que no te quejes de la tierra. No digas, no estoy comprometido porque no me gusta cómo están haciendo las cosas. No, ¿quién te dijo que a mí me gusta? A mí no me tiene que gustar. Yo solamente tengo que hacerlo porque es donde estoy creciendo. Estoy creciendo hoy en la RCCG. Si quiero crecer en la iglesia de Winners Chapel, voy a agarrar mis cosas y me voy a ir. Si quiero ir a otro lugar, entonces cargaré mis cosas e iré a otro lugar. Pero no puedo estar hablando de otro lugar, sino que estoy aquí. Tú solamente vas a crecer donde estás ubicado. Las semillas cayeron donde estaban ubicadas. Cualquier semilla que cayó junto al camino solamente iba a crecer ahí. Si tú caes entre espinos, tú vas a crecer ahí. Si tú has caído en la RCCG, entonces comprométete y haz tu mejor trabajo. Y no te preocupes por cuáles son las dificultades. Solamente mira al Señor. La Biblia dice que va a haber una gran tiniebla que va a cubrir a todo. Y donde hay tinieblas, alguien tiene que mirar hacia arriba. Y cuando yo hablo y te digo algo así, no es porque dependa en los hombres, sino que estoy dependiendo en los cielos y de ahí viene todo. Desde ahí vienen los recursos. ¿No sabes que cuando Dios le mostró a Moisés el tabernáculo, cuando él bajó, la provisión ya estaba ahí? Él tuvo que decirle a la gente que dejara de traer. Cuando tú aprendes el secreto, por eso es que yo no tengo una noche sin dormir preocupado porque la gente no está dando dinero, porque si la gente dice que no va a pagar, entonces yo volteo al Señor y le digo, oye, Señor, mira, dicen que no van a pagar y el Señor sabe cómo hacer que paguen. Aún en toda América, Dios va a tocar a todos nosotros en el nombre de Jesús. El compromiso de esta obra es en función del encuentro que has tenido con Dios.
¿Cuánto encuentro has tenido últimamente? ¿Cuáles son tus encuentros con el Señor? Esto va a ser el llamado que tú tienes, o te llamaste tú. Si tú estás aquí, entonces dile al Señor, llámame. Yo me llamé a mí mismo, pero yo quiero que tú me llames. Quiero que los cielos me llamen. Deja que los cielos te llamen y te traigan a la viña. Si tú ya sabes que tienes cierto peso de compromiso, ¿por qué no clamas al Señor y dile, Señor, muéstrame la tarea? Quizá eso me llene aún más de compromiso. Donde no hay visión, la gente se vuelve loca, se pierde. Yo no quiero perecer. Muéstrame cuál es la tarea para que pueda estar más comprometido. Aún si el pastor Olagua le está fallando en compromiso, yo no quiero fallar. Quiero poder decirle esto a los cielos. Hermanos, tú estás comprometido según la medida de gracia que te fue dada. Y es mi oración que conforme tú vas allá afuera, te comprometas como nunca antes. Si tú estás deficiente en cualquiera de esos 5 puntos, pídele al Señor, invísteme con todo esto, en el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar como hermanos. Y quiero que tú hables con el Señor en este minuto que queda, que en el nombre del Señor Jesús, dile, Señor, dame un encuentro el día de hoy. Tú le diste a Pablo un encuentro, dame un encuentro a mí. Tú le diste un encuentro a Pedro, dame un encuentro a mí. Tú te encontraste con María Magdalena, encuéntrate conmigo, Señor. Y dile, Señor, dame entendimiento de esta obra, para que mi compromiso pueda seguir y avanzar al siguiente nivel. Y en el nombre del Señor Jesús, tú puedes clamar al Señor y decirle, deja que tu gracia hable por mí, deja que tu gracia hable por mí. Estoy deficiente de gracia, la necesito para poder ir a pesar de todas las dificultades. Y dile, Señor, si yo me he llamado a mí mismo, la Biblia dice que hay quienes han sido llamados por sus entrañas, pero si mi Dios ha sido mis entrañas, entonces líbrame de esto. Yo quiero estar comprometido aún más allá de lo que los hombres me pueden persuadir. Yo quiero que sea el cielo el que me dé este compromiso para que cuando yo ponga mi mano en el arado no mire para atrás y entonces pueda decir, oh Rey Agripa, yo no fui desobediente o rebelde a la visión celestial, sino que lucho día y noche para poder cumplir la visión que el cielo me ha dado. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre, que conforme nos vayamos, nuestro compromiso crezca aún más, Señor. Danos un encuentro que nos ayude a conocerte más, para ir todo el camino. El encuentro que tú le diste a Moisés y él nunca pudo echarse atrás para hacer el arca de oro para el pueblo de Israel. Lo necesitamos, Señor. Y ese encuentro en la vida del apóstol Pablo, que no permitió que él regresara atrás, que él no fue desobediente, que no seamos nosotros desobedientes, que no miremos a los hombres, sino que miremos hacia arriba y recibamos la gracia del compromiso. Conforme vamos a hacer nuestra obra, tú ve con nosotros en el nombre de Jesús, y que así sea, Padre, en el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor esté contigo. Gracias.